Muy bien, pues hemos visto cómo generar geometría, perdón. Hemos visto cómo generar geometría con splines, utilizando modificadores. Ahora vamos a ver cómo generar geometría con splines, utilizando una técnica que es diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora todo se basaba en secciones que se movían a lo largo de un eje o de otra spline. Ahora vamos a ver cómo generar geometría utilizando las curvas de las splines, es decir, utilizando la forma tridimensional que van a tener varias splines unidas en el espacio. Lo mejor es que lo veamos y lo entenderéis enseguida. El modificador que utilizamos para modelar con esta técnica es el modificador Surface. En función de la forma que le demos a la spline, obtendremos en nuestra geometría triángulos o bien quads. Lo que nos va a interesar, por supuesto, es tener quads. Pero vamos a ver las dos cosas. Para verlo, voy a utilizar una spline Ngon. Vamos a verlo con varias. Es decir, voy a poner, por ejemplo, un Ngon de 3 lados, es decir, un triángulo. Hago una copia, un Ngon de 4 lados, hago otra copia para un Ngon de 5 lados y... bueno, voy a hacer unos de 6, pero a partir de 5, a partir de 4, o mejor dicho, más de 4 es lo mismo. Vamos a tener el mismo resultado que es nada, 0. Zero. J. Si tenemos una spline como esta, con 3 lados, es decir, si formo con splines una figura de 3 lados y aplicamos el modificador Surface, obtenemos esta geometría. ¿Veis que he generado geometría? Voy a aplicar el material. ¿Veis que he obtenido geometría? Y esa geometría si ahora la convierto en editable poly o aplico un modificador edit poly mejor para no perder lo que tenemos debajo, veis que está compuesta por triángulos. Esta es la geometría y estos son los triángulos que componen esa geometría, porque la he generado a partir de una forma triangular con splines. Si en lugar de una forma triangular como esta, lo que tengo es una forma cuadrada y aplico el modificador Surface, el mismo modificador, voy a copiar de hecho copy, paste, y le pongo encima otro modificador edit para ver la geometría resultante, edit poly. Veis que lo que tengo en este caso, como la forma de la spline era cuadrada, lo que tengo son quads. Ahora tengo polígonos quads. Recordad que en este caso teníamos polígonos triangulares. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a interesar? Pues nos va a interesar siempre hacer formas rectangulares con nuestras splines para que el resultado final que obtengamos sean quads. Pero ¿qué pasa si no es ni triángulo ni quad? Si tiene más de 5 lados, perdón, más de 4 lados la forma que obtengo con las splines. Si tiene más de 4 lados, en el momento en el que tenga más de 4 lados,
no voy a obtener nada, no voy a obtener geometría. De hecho, lo podemos ver con este. Si bajo a Ngon, si le pongo si le pongo 3 lados, tenemos el triángulo, 4 lados, tenemos los quads, 5 lados, desaparecen, no hay geometría. 6, 7, 8. Más de 4 lados no se genera geometría. El modificador Surface no sabe generar geometría con más de 4 lados. Por lo tanto, siempre vamos a intentar que nuestras splines, la forma de nuestras splines sea de 4 lados. Voy a borrar este triángulo, voy a borrar este Ngon y este hexágono. Vamos a darle a este Ngon ahora 8 lados, 7 y 8. Naturalmente no tengo geometría. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pues creando formas de 4 lados a partir de esta. ¿Y cómo podéis hacer eso? Pues podéis convertir Editable Spline o añadir un modificador Edit Spline encima de la primitiva Ngon. Edit Spline sería el equivalente a Edit Poly para la geometría. Y aquí podéis crear una línea. Podemos crear una línea y para crear líneas utilizo la herramienta Create Line y además los vértices tienen que coincidir en el espacio, tienen que ocupar las mismas coordenadas. Para eso voy a utilizar el Snap 3D de vértices. Ahora está configurado en Grid. Veis que me hace Snap a los puntos de la rejilla. Botón derecho, quito Grid y pongo Vertex en Grid and Snap Settings. Y ahora sí que me hace Snap a los vértices de este Ngon. Voy a hacer una línea desde este vértice hasta este y otra línea desde este vértice hasta este. Ahora ya tengo otra forma creada con una spline. En este caso tiene 1, 2, 3 y 4 lados. Aquí tengo otra forma, 1, 2, 3 y 4 lados. 1, 2, 3 y 4 lados. Por lo tanto, podría funcionar. Edit Spline. Podríamos funcionar con esto. Si me voy a Surface, tampoco funciona. No funciona porque realmente no tenemos 4 lados. Porque aquí no tenemos vértices. Si veis donde se cruzan estas dos splines, ahí no hay ningún vértice. Por lo tanto, 3D Studio Max no considera esto 4 lados. No lo puede considerar 4 lados. Para generar aquí este vértice tenemos la herramienta Cross Insert. ¿Os acordáis? Con la herramienta Cross Insert, donde se cruzan dos splines, generamos dos vértices, uno perteneciente a cada spline. Y ahora, si volvemos a Surface, sí que tenemos la geometría. Hemos conseguido generar geometría a partir de esta otra forma, con la ventaja ahora de que si movemos este vértice, hago clic en Show in Result, si movemos este vértice del centro, fijaos lo que pasa. Esta geometría que he generado, perdón, estoy haciendo snap, esta geometría que he generado tiene una curvatura. O sea, los vértices que yo puedo mover son estos. Recordad que aquí hay dos vértices, no uno. Si selecciono solamente uno, en el momento en el que lo separe, pierdo la geometría. Porque esos vértices tienen que estar en las mismas coordenadas. Tienen que coincidir en el espacio. Control Z. Si movemos esto. Y también podemos utilizar los manejadores.
Si este vértice lo convierto a Bézier, ya estaba convertido a Bézier, pues tengo aquí sus manejadores. Y fijaos cómo puedo modelar para conseguir formas muy orgánicas con esta técnica. Aquí lo mismo. Tenemos este vértice, convertimos a Bézier. Y mientras se mantenga la forma de esta geometría, mientras no separe los vértices, puedo mover y obtener esta curvatura dentro de la geometría. La resolución de esta geometría nos vendrá dada por los steps que pongamos en el modificador Surface. Si ponéis más steps, tendremos más geometría, más suavidad. Si ponéis menos steps, pues tendremos menos geometría. Pero también puede ser interesante tener poca geometría y al final del todo aplicar un modificador Turbo Smooth. Podéis utilizar las dos, de las dos formas podéis llegar al resultado final. Veis que es una técnica de modelado bastante interesante, con bastantes posibilidades. Y aquí lo que movemos son los vértices de las curvas, no movemos los vértices de la geometría, movemos los vértices de las curvas y movemos los manejadores de esos vértices, estos handles de los vértices. Podéis hacerlo tanto en Bézier como en Corner o en Bézier Corner. Y también en Smooth, claro. En Smooth, si recordáis, la curvatura depende de la posición de los vértices con respecto a otros vértices. Tenéis menos control, pero también tenéis más libertad, no tenéis que preocuparos de tantos controles. Y este sería el modificador Surface. Para trabajar modelando a partir de curvas, manejando sus vértices, los vértices de las curvas y trabajando con la curvatura de esas curvas a través de sus manejadores. La herramienta que nos faltaba por ver, Cross Section, sirve para crear precisamente para crear splines para utilizar con este modificador. Convierto editable spline. Supongamos que tenemos este círculo. Tiene estas 4 splines y vamos a generar, vamos a seleccionar el subobjeto spline. Podéis hacer copias, igual que con cualquier objeto. Pulsáis Shift con la spline, con el subobjeto spline seleccionado y creáis una copia. Para crear splines de forma rápida entre estas dos, uniendo estos vértices, podríamos hacer como antes con la herramienta Line. Podríamos ir a la herramienta, Create Line
y utilizando los snaps crear estas cuatro splines de un vértice a otro. Y ahora si aplicamos Surface, obtenemos esta geometría. Otra forma de hacer esto, voy a cortar Surface, elimino las splines que acabo de crear, es con esta herramienta Cross Section. Podéis hacer clic en esta spline y decirle que queréis crear las aristas hasta esta otra. Clic en un spline y clic en otra y os crea esas cuatro splines de forma rápida con cross section. Si en lugar de tener 4 solamente tenéis más, es lo mismo. Vamos a hacer el ejemplo con un N-gon, que recordad se le podía dar la forma circular, y lo que obtengo ahora es una spline circular con más vértices. Selecciono la spline, Shift, escalar, para crear esta y esta, y además las voy a mover en vertical. Voy a poner esta aquí, esta aquí, y voy a crear otra más arriba y más grande, así. Para crear rápidamente splines que vayan desde los vértices de esta primera spline hasta la segunda, hasta la tercera y hasta la cuarta, utilizamos cross section. Desde aquí hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí. Y lo que hemos creado han sido todas esas splines. ¿Que las queremos Bezier? Pues seleccionamos estos vértices y hacemos clic en Bezier. Y ya tenemos ahí la curvatura que nos interesa. Ahora aplicamos Surface. Y tenemos este objeto. Para editarlo, ya sabéis que podéis mover sus vértices con el modo Show and Result activado. Estos también lo podemos convertir a Bezier. Bezier Corner, no, Bezier. Y así tenemos más redondeado. Es una técnica de modelado bastante potente con la que podéis crear rápidamente objetos orgánicos.